María Valtorta, Cuadernos de 1945 al 50. Continuación. Esta lucha entablada entre la voluntad divina y la voluntad de la parte inferior nos prensa como racimos en el lagar, nos tritura como olivas en el trujal y nos muele como granos entre las piedras del molino. Mas como la uva se perpetúa al convertirse en vino, la oliva en aceite y el grano reporta utilidad al hacerse harina, mientras que de nada servirían la oliva, la uva y el grano, que perecerían al ser presas del moho o de la polilla, así también con el sacrificio, y mediante el sacrificio, el hombre alcanza a ser ciudadano del reino eterno tras haber sido útil con su ejemplo heroico para sus hermanos. Resulta dolorosa la inmolación continua por un fin sobrenatural, lo sé, y lo experimenté en una medida que solo yo llegué a alcanzar antes que tú. Y a hacerla más dolorosa contribuye la inercia opaca de los hombres que, en lugar de sostenernos con su amistad en las horas de lucha más encarnizada, duermen, nos abandonan, o, pena dentro de la pena y tortura en la misma tortura, nos traicionan tras haber saciado su hambre con nosotros, con nuestras plegarias, con nuestro amor, y en correspondencia a nuestra caridad, nos propinan la ingrata mordida de la serpiente, que se venga de quien no la acogió, y la calentó en su corazón impidiéndole dañar, sí, mas también morir, y en nuestro caso, morir en el espíritu. Oh, que el más grande amor, cuando se da pensando en el precepto santísimo del doble amor, a quien no se abre al amor, se cambia en odio que hiere al que lo da. Oh, que la fidelidad a Dios vuelve infieles a nuestros amigos, transformándolos en verdugos nuestros. Mas, soporta, que todo sirve para hacer que esté más adornada la vestidura nupcial. Todo, las tentaciones sufridas y no consentidas, las calumnias padecidas, las traiciones atroces, las venganzas de los defraudados, todo. Oh María, mi Violeta a la que querrían arrancar de mi tierra para tirarla a un sendero por el que no transita tu Jesús, y que, para vengarse de tu haber estado tan arraigada a mi piedra, a la Iglesia, han cubierto con los esputos de sus calumnias y prensado bajo sus pies lisiados, esperando que después de eso ya no pudieras florecer. Mira, Violeta mía, ¿qué es lo que han conseguido con todo ello? Hacerte más bella y más rica en flores. Tu planta se ha nutrido con este sufrimiento y con esta fidelidad. Tu llanto ha emperlado sus tallos. La sangre de tu corazón, herido por tanta traición, ha nutrido sus raíces y el calor de tu caridad con amigos y enemigos, con mi cuerpo místico y con tu Dios, ha hecho que se abran los capullos. Te encuentras toda florida y en la paz de las criaturas que siguieron el camino de la justicia, siendo por ello perseguidas. En esta tu gozosa paz te diriges hacia el reino que es ya tuyo y cuyo sol te da el beso de su caridad. Pero volvamos a los amigos laicos que no reclaman señal alguna para creerte, como tampoco me la reclamaron a mí, a los verdaderos amigos de entre los laicos. Entre estos, que no son del templo ni de Jerusalén, sino justos esparcidos por doquier, o ganosos de justicia, y en verdad yo los encontré más numerosos en Samaria y en Siro, Fenicia, y entre los romanos que no entre los judíos. Tú encuentras lo que yo encontré: respeto, sinceridad en el amor o en la falta de amor que no llega a transformarse en odio, deseo de nutrirse de la palabra para recibir de ella luz y convertirse al Señor, corderos descarriados que tornan al pastor, lobos que se hacen corderos, ciegos que se vuelven a ver la luz perdida y lámparas apagadas que llamean con más fuerza al iluminar. Estos son los amigos laicos para tu consuelo. Y piensa tu mente: ¿por qué entonces no confiarme a ellos? ¿Por qué hacerme probar estas últimas dolorosas experiencias? Escucha, hubo almas que, más de una vez, desconfiaron de mí diciendo en su corazón: ¿Dios quiere esto y amenaza con penas si no se hace lo que Él pide? Pues bien, yo hago lo que me da la gana. No creo, y se burlaron de Dios. Otras almas dijeron: este hecho extraordinario que ha llegado a mis manos me proporcionará lustre, y se ensorbecieron. Otras, asimismo,
a las que yo con este medio traté de curarlas de su racionalismo, que esteriliza en su espíritu las virtudes infusas, los dones paráclitos y la gracia de estado tan excelsa. Hicieron de mis luces objeto de análisis escrutándolas, no a la luz de las llamas de la caridad, sino con el mortecino y frío rayo de su ciencia humana, y con su racionalismo y su ciencia levantaron un baluarte ante mi sabiduría, que quería introducirse en ellos para vivificarles, y el medio salutífero lo transformaron en mal. Mas no podrán reprocharme el no haber intentado todo para su bien. Como hice con Judas y otros más infieles a mí, por espacio de 3 años menos pocos meses, traté de reconducirlos a la justicia y sobre todo a la caridad, a fin de perdonarles sus antiguas y repetidas presunciones a unos, sus necias soberbias a otros y sus rebeldías a otros más, porque rebeldía mucho más grave es esta de no querer aceptar los consejos del Verbo, porque, al analizarlos con la lente opaca de su racionalismo, los encontraron improcedentes e indignos de tenerlos en cuenta, lo mismo que posteriormente hicieron con otros consejos y órdenes que deberían aceptar para no escandalizar a los pequeños de la grey. Tanta rebeldía les llevó a faltar gravemente en 4 de los 10 mandamientos de Dios, a faltar con la Iglesia y con la regla, a faltar con la doble caridad, hacia mí llamándome Satanás que te instiga, y hacia ti al tratarte de ensatanada. Yo porque renuncio a sus malas acciones, y tú porque no te pliegas a lo que ellos quieren. Sabía que mi misericordia no había de dar fruto. El terreno se hallaba embarazado con demasiadas cosas para que mi bondad pudiese actuar santificándolos. Mas, como tuve piedad hasta el último extremo con Judas, la tuve igualmente con ellos para que no dijesen: si Dios nos hubiese ayudado. Inútil resulta la ayuda de Dios si el hombre no la admite. Y esta ayuda mía a ellos, ¿valió para algo? Para nada, porque no la admitieron, sino que, al contrario, su alma, en vez de salir de sí misma para unirse y transformarse en mí, que tan poderosamente les ayudaba, se fue cerrando y abismando cada vez más, separándose de mí, a medida que mi paciente bondad iba manifestándose con ellos, iban, a su vez, haciéndose más hombres y menos Cristos. ¿Podía impedirlo? Yo dejo al hombre en libertad de obrar, estando pronto a ayudarles si torna al bien. Les dejé, por tanto, libres para obrar, y para impedir que sus acusaciones y las de toda la orden contra ti, tratándote de voluble, insincera, demente, explotadora, impulsiva y otras más, tuvieran la mínima parte de verdad, juzgué necesario dejarles caer hasta el fondo. De este modo se ha separado el oro del oropel, haciéndose nítida la verdad en lo tocante a ti y a ellos. Y nadie que sea honrado podrá creer que tú les hayas traicionado a ellos y a su orden por estar, como dicen, enferma de mente, de moral y de espíritu, sino que dirán que tuviste que obrar así para defender a Dios, a la Iglesia, a tu alma y a la obra con ella, ahora que su caída en un abismo, que para cualquiera sería ilícito por las acciones que han llevado a cabo, ha dado la medida exacta de su moral. Verdaderamente que la bajeza a la que han llegado supera toda bajeza humana, alcanzando a ser bajeza extrahumana, puesto que si lo que ellos han hecho es deshonroso para todo hombre, al realizarlo ellos viene a ser en verdad más que deshonroso, sacrílego, tanto por el autor como por la materia. ¿Y qué dije el 21 de noviembre de 1948? Les serán quitados saca y bordón, dejarán Jerusalén por Efraín. El aviso era claro y debieran haberlo entendido, de haberse examinado con humildad. Mas para sus oídos, movidos tan solo por cosas humanas, esas palabras admonitorias únicamente sirvieron de estímulo para acelerar sus acciones nada buenas. ¿Y cómo entendieron las otras para después de una inderogable sentencia de la Iglesia? Como un utilitario pretexto con el que llevar a cabo su designio revelador de que nunca entendieron la verdadera naturaleza de la obra. Y tanto les enloqueció esta avidez de llevarte convencida sus designios,
sin compasión alguna por la herida que te inferían, que juraron ser condena para ti y para la obra, lo que en manera alguna lo era. Tú, desorientada por mi lenguaje y el de ellos, miraste a tu maestro y acogiste su palabra, por más que ésta resultara todavía incomprensible a tu espíritu transido de dolor y de estupor. Ciega casi tu mente por el dolor y por sus penetrantes palabras, pero mantenido vidente y confiado tu espíritu por la caridad, no erraste al seguir al amigo verdadero, que ahora sabes a dónde te conducía, al conocimiento más amargo y a la prueba más dura, si bien ambas necesarias. Quedaste casi ciega hasta el punto de ver tan solo el resplandor intenso de lo verdadero, sin poderlo descifrar, pero lo sufriste para mantenerte en el camino justo durante tu temporal ceguera. Ellos, los voluntariamente ciegos, ciegos totales hasta el extremo de tener ciego incluso su pensamiento, llegando a dar por bueno lo que no lo es y a rechazar como enemigas mi caridad y la tuya, que querían hacerles volver a la luz. Mis palabras y las tuyas, eco de las mías, tu cada vez más inquebrantable resistencia, las palabras de otros, todo, en fin, cuanto debía ser luz y orden dentro de sus tinieblas y de su caos, vinieron a hacerse una escama espesa que aumentó las tinieblas y el desorden inherente al caos, hasta llevarlos a las últimas acciones desordenadísimas contra la ley divina y humana y contra el amor sobrenatural e incluso humano. Es la suerte que corren cuantos dejaron las vías del Señor, que llegan hasta la simonia de Simón Mago, siendo ambas merecedoras de la respuesta de Pedro. Mas ellos no saben expresar con sinceridad de pensamiento la de Simón Mago a Pedro, sino que, por el contrario, se proclaman autores de milagros. Un solo milagro es el que Dios hizo para ellos, el de haber sacado su bien oculta podredumbre fuera del sepulcro blanqueado en el que estaba encerrada para matarte a ti y a la obra. Haberla sacado fuera, poniendo al descubierto las escondidas y venenosas llagas, de modo que fuesen así conocidas, para que ninguno, y tú menos que nadie, cayese en error y lo estuviese en él acerca de ellos. Son muertos que no quieren resucitar. Son muertos que hasta de su muerte pretenden que salgan maleficios. Por eso velo yo, a la entrada de su sepulcro, para impedir que vengan otros más a dañarte. ¿Comprendes ahora por qué velo yo, desde hace tanto tiempo, en el umbral de aquella oscura entrada, de un sepulcro que todavía no está sellado? Porque yo, vida y misericordia, dejo que aún siga abierta su puerta, para que vengan a la vida y reclamen mi misericordia. ¿Comprendes ahora por qué yo velo allá, en las cercanías del Moria, y en aquella penumbra de crepúsculo que tú temes sea noche que desciende, al tiempo que yo te recuerdo, que también es penumbra crepuscular, la hora que precede al alba purísima que surge? Toda figuración sobrenatural encierra valor de palabra. Así, mi correr a tu encuentro para que tú no fueses atraída traidoramente a aquel sepulcro, también mi cándida vestidura para que, asimismo, tú me vieses bien en aquel crepúsculo, siempre como un faro, tu faro durante la tempestad, y mi velar a los umbrales de la trampa, a ti tendida, trampa que no se daba en Samaria ni entre los laicos de Jerusalén, los buenos cristianos, sino en las proximidades del Moria, la montaña del templo. Lee, entre el clero que es ya templo, aunque no del gran templo, las supremas jerarquías de la Iglesia. Tampoco allí son todos perfectos. Solo Dios es perfectísimo, mas ninguno de ellos ha llegado contigo a las acciones de que son culpables los causantes de mi dolor actual y el tuyo. Y habíales advertido que esta era la última prueba, diciéndoles que después proveería, ya que permitir más imprudencias implicaría imprudencia por parte de Dios hacia tu alma, o sea, una acción divina imposible, puesto que Dios jamás es imprudente. Así pues, conoces ahora a todos los amigos y enemigos anteriores a la gran pasión. Penetremos en la verdadera y gran pasión, la que viene tras el sudor de sangre en el Getsemaní, y viene para que,
Aún después de haber intuido lo que nos ha de costar seguir siendo fieles a la voluntad de Dios, al amor y a la justicia, continuemos siéndolo. He aquí la llegada de Judas, que llama amigo a su víctima. Para ti ha habido no un Judas, sino más, para que resultase perfecta la traición, acción astuta y completa, con la intervención de una mente que la organiza, una mano que la prepara y vestimenta con que aparecer, segura de no infundir sospecha alguna de emboscada, ya que esa vestidura debería estar siempre limpia de infamia. Debería. Lloro, María. Lloro porque de los pecados de los hombres los soporto todo, puesto que ahora y siempre se encuentran débiles frente a la fortísima serpiente. Mas las culpas de los sacerdotes me desgarran. Son el fango lanzado a la cabeza de mi esposa mística y por tanto sobre mi cabeza, ya que yo soy su cabeza. Y si el fango no debería caer sobre el vestido de mi esposa, muchísimo menos aún debiera hacerlo sobre la corona del esposo. Mas las culpas de los sacerdotes son pelladas de fango, guantadas y esputos lanzados contra el Pontífice Eterno, contra aquel que llama a su santo servicio a tantos que después vuelven la cabeza atrás, alzan contra mí su calcañal y traicionan su misión y a su Señor. Son los Judas de todos los siglos. Sí, las culpas de los sacerdotes, causas de infinitas culpas en los laicos y de infinitas ruinas de almas, carcomas que atacan peligrosamente a tantas cosas santas y en especial a las tres más santas, la Iglesia, la religión y la caridad, me desgarran el corazón. Porque los sacerdotes gozan de continuas y especiales ayudas, además de la gracia de Estado, para ser santos y eso, muchas veces no lo aprecian ni hacen fructificar. Y otras veces hasta se sirven de su vestidura para causar daño y algunas, por último, pisotean los dones y deberes sacerdotales hasta llegar al delito. Porque delito es toda acción inmoral contra la Iglesia, la religión y las almas. Y las culpas de la mala voluntad y de la mente rebelde son todavía más graves que las imprevistas y tal vez únicas culpas de la carne. Oh, consuélame, que eres María, y es misión de las Marías consolarme de las culpas de los predilectos y de los elegidos para el servicio de Dios, que no me aman, no, con todas sus fuerzas, con el corazón, con el alma y con la mente, como es deber de todos aquellos que creen en el verdadero Dios, y, en especial, de aquellos a quienes más di, haciéndoles mis ministros, mas por el contrario, se aman a sí mismos, al dinero y los honores. Como Judas, son sus perpetuadores. He aquí a Cristo preso, maniatado, abandonado de los amigos, insultado, maltratado por los enemigos, siendo arrastrado ante los jueces. No ante los jueces, sino ante los verdugos, porque juez es aquel que lleva con serenidad un proceso, escucha al acusado, interroga a los testigos de ambas partes y dicta por fin justa sentencia que, en mi caso, tenía que ser absolutoria por ser yo inocente de las culpas que me achacaban. Mas aquellos jueces habían ya previamente decidido mi muerte, por lo que no eran jueces, sino verdugos. Igual hicieron contigo, pequeño Cristo. Unos te ligaron, otros te abandonaron y otros más te insultaron. Con falsa vestidura te presentaron a los jueces y allí testimoniaron en falso contra ti. Te cubrieron el rostro para que no vieses la luz ni sus caras serpentinas. Te abofetearon al llamarte demonio, demente y amoral, cuando tú decías: siempre hablé con sinceridad, interrogad a aquellos a quienes hablé, y comprobaréis que yo no soy embustera, loca, amoral ni Satanás. Sobre todo, trataron de esclavizarte y aprisionarte con sus cadenas, esto es, con sus argumentaciones, insinuaciones, amenazas o halagos. Todo inútil, pues es juego que dura desde hace tanto tiempo que tú ya no te cuidas de él. Pero ¿te acuerdas, María, de la mártir Inés? Tú la viste.
Las cadenas que colocaron en sus muñecas cayeron a sus pies dejándola en libertad. Y como a ella, a otras tantas mártires jovencitas que no huyeron del martirio tan solo porque la más fuerte cadena que al mismo les acercaba era el amor por su Jesús. También las cadenas que ellos intentaron colocarte para llevarte a donde querían, cayeron a tus pies, y tú de ellas hiciste pedestal, para alzarte más todavía con tu libre buena voluntad hacia la caridad y la justicia. Vano fue, por tanto, el que te encadenaran a traición. Mas, por retorsión justa de Dios, las cadenas que prepararon para ti son ahora cadenas para ellos, y los insultos y acusaciones que te lanzaron han vuelto rebotados contra ellos tras haber esculpido en ti más viva la efigie de tu maestro mártir, y habiendo descubierto en ellos otra efigie rompiendo el blanco enyesado de su sepulcro. Nada en ti de demonio, loca, embustera ni enferma. Algunos podían creerlo antes, ahora ya no. Muchos desconocían tu verdadera imagen de pequeño Cristo. Ahora, lo que ha sucedido ha sido que el granizo de sus acciones ha rasgado los velos que te ocultaban, y muchos que ayer te ignoraban conocen hoy tu verdadera naturaleza. Yo aparecí en mi eterna imagen de Jesús resucitado después de los padecimientos, y así se desvaneció toda duda sobre mi naturaleza divina después de resucitar de la muerte. Mas para ti he querido que el conocimiento se anticipase a fin de rehabilitar la verdad que ellos habían alterado, y para que se restableciera la verdad sobre la obra que tan solo puede creerse venida de mí si se te conoce en tu verdad.